Libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 20. Les saludo a cada uno de ustedes. Me da gusto de ver a hermanos que ya tenía algunos días de no verlos. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta casa. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. El tema de esta tarde es lo que sucede cuando la palabra se deja en libertad y se cree. Vamos a ver lo que sucede cuando la palabra se deja en libertad y se cree. Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 20. O cuando la palabra se cree y se deja en libertad. Hechos, capítulo 19, versículo 11 al versículo 20. ¿Ya lo tenemos todo? Lo leemos en esta tarde honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y su iglesia dice amén. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes, a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego utilicen mis labios para traer este mensaje y pueda Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo, usted glorificándose, permite que haya libertad de tu Espíritu Santo y tu palabra se edificando y dando vida en esta tarde, Señor, liberando al que está en ataduras, convenciendo al que está en pecado, Señor, y que podamos decir como dijo Lucas en este relato, que la palabra crecía y prevalecía sobre toda actitud de pecado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hay un antiguo dicho africano que dice: usted no tiene que defender a un león. Usted solamente déjelo libre y él se defiende solo. Y la palabra de Dios tiene ese efecto. Usted solamente tiene que dejarlo libre y se defiende sola. Ella misma hace lo que Dios la envía a hacer. Amén. Y esta es la palabra que sale de mi boca, dijo el Señor a través del profeta Isaías, que no volverá a mí vacía, sino que hará conforme a lo que la envié, con el propósito que ha sido enviada. Con ese propósito hará. Que como la lluvia y la nieve que cae y riega la tierra, así es mi palabra, dice la palabra de Dios, no volverá a Dios vacía. Hay un propósito en la palabra que Él trae. Amén. Déjeme decirle en esta tarde que Pablo, en su tercer viaje misionero,
estaba volviendo a visitar las iglesias que él había plantado en su primer y segundo viaje misionero y volviendo en su tercer viaje. Y en los versículos anteriores a este pasaje que hemos leído, vemos como él en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, se encuentra con unos discípulos, 12 discípulos, pero eran discípulos del apóstol Juan. Oiga bien. Y estos 12 discípulos les dijo: ¿habéis o recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué bautismo pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, dijeron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que recibieran a Cristo Jesús, a quien había de venir. Y dice que en aquel momento los bautizó, y vuelve la palabra a traer la expresión, los bautizó en el nombre de Jesucristo, que quiere decir bajo la autoridad de Jesús, bajo la palabra de Jesús, bajo lo que Jesús había mandado. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento después del bautismo, se dieron señales en ellos, porque no hay nadie que haya recibido a Cristo y esté tratando de vivir en la comunión con Él sin que no reciba algo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice que fueron llenos del Espíritu de Dios, hablaban en lenguas, y dice que profetizaban. Algunos de ellos eran 12 personas. Pero luego, después de esto, dice la palabra, llegamos al pasaje donde el apóstol Pablo dice: la Biblia llegó a la sinagoga en Éfeso, y cuando llegó en aquel lugar, versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y quiero llevarlo, que la palabra usted entienda lo que le voy a decir en esta tarde. 3 meses que él entra a una sinagoga. Una sinagoga era un lugar donde se reunían, y era un lugar donde, como digamos, un lugar de reunión. Habían columnas y habían un espacio como una gradería o unos 2 escalones que estaban donde la gente se podía sentar. Usualmente los judíos estaban de pie casi todo el tiempo para escuchar la enseñanza. Y él llegó a una sinagoga a tratar de presentar el mensaje que da vida al hombre, el mensaje de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que estando en aquel lugar, dice Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, significa con poder, con autoridad de Dios, con convencimiento del Espíritu Santo. Y dice que por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, dice la palabra, acerca del reino de Dios. No discutía acerca de quién es el más guapo ni nada de eso. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de presentar a Cristo Jesús. No discutía quién es el más usado ni quién es el profeta mayor. Discutía el reino de los cielos, porque ese es el mayor interés que debe de tener la iglesia. No discutía quién es el hombre que ha ganado más almas, sino que discutía el reino de los cielos y el principio de Cristo Jesús, que ha venido para salvar al hombre. Lo que le interesaba era presentar a Cristo Jesús, que es la representación del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Déselo fuerte, Señor, para él. Pero cuando se presenta la palabra de Dios, siempre habrá endurecimiento. Cuando se presenta la palabra de Dios, el diablo hará algo para tratar de detener el mensaje. Y dice que hubo endurecimiento, gracias hermano. Hubo endurecimiento algunos. Y no creyeron, escuchen, y no solamente esto, sino que maldijeron el camino. Al hablar del camino, usted lo ve con una C mayúscula, que se refiere a el grupo o aquello que Pablo predicaba. Le llamaban los del camino, y los consideraban una secta, los consideraban locos. Esto que le digan loco, usted a mí, esto no es nuevo. Estos que enloquecen todo el mundo han llegado acá porque ha venido cuando la gente está viviendo bien en su pecado y se le dice: ¿sabes qué? Hay un Dios que te puede perdonar el pecado, abandónalo. Hay un Dios que te puede limpiar de lo que tú estás viviendo, apártate de esa vida. La gente dice: ¿cómo yo lo voy a dejarlo? La gente le llama locura, especialmente si está acostumbrado. Y dice la Biblia que endureciéndose algunos, no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. Y Pablo se apartó. Y me llama la atención que él se aparta, y como un pastor aparta a los discípulos para que no sean contaminados por lo que estaba en aquel lugar. Se aparta el apóstol Pablo y se lleva a los discípulos con él. Oiga, a los que verdaderamente eran discípulos. Se los lleva con él.
Esto algunos no han tomado para decir, ya ves, que hay que dividir la iglesia. No, él no estaba en favor de la división de la iglesia. Él estaba en favor de rescatar las almas. Estaba en una sinagoga judía tratando de presentar que Cristo Jesús es a quien ellos necesitan. Amén. El hombre está enfrascado en presentar la religión. Y las sectas dicen, si no eres parte de nosotros, no hay salvación. Los católicos dicen que si no eres católico, no te vas a salvar. Los mormones dicen que si no eres mormón, no te vas a salvar. Los testigos de Jehová dicen que si no eres testigo de Jehová, no te vas a salvar. Y la luz del mundo dice que si no aceptas al apóstol como el apóstol tuyo, no te vas a salvar. Pero, oiga, eso es lo que creen las sectas. La iglesia de Cristo Jesús es la única que ha dicho, recibe a Cristo Jesús, que si no lo recibes a Él, no tendrás salvación en tu vida. Y eso es lo que ha predicado. El apóstol no dijo, el apóstol Pablo, no, si no me reciben a mí como apóstol del Señor, no hay salvación. No, de ninguna manera. Él dijo, Cristo Jesús es el medio. Y esta verdad es tan impactante que le abre los ojos a la gente. Y en la sinagoga creyeron algunos. Y Él se los llevó para que pudieran seguir hablando la palabra en otro lugar. O sea que lo que causa el endurecimiento y lo que causa la división de las iglesias es que el endurecimiento del corazón. La gente se va de la iglesia porque está endurecido. Porque el pecado ha llegado y el corazón se ha endurecido como un pedernal. Escuche, pues es que es necesario que nuestro corazón se enternezca a pesar de todas las dificultades que vivamos en nuestra vida. Amén. Y nosotros tengamos un corazón tierno, porque eso representa el corazón de un niño. Un niño no guarda rencores, y si no hicieras como un niño no podrás entrar al reino de los cielos. En el momento hay gente que dice me voy con él y no puede ver a alguien. Está viviendo con un corazón endurecido. Hay raíces de amargura en el corazón. Si vivimos de esta manera, amados hermanos, no podemos cantar la victoria de Dios. Hay cosas que solamente el Espíritu de Dios las puede hacer. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir que vamos para el cielo si no podemos vivir con alguien? A esto no le quiero decir que usted no se va a enojar. Él se va a enojar. Hay cosas que le van a molestar, si es cierto. Pero aún inclusive eso la Biblia lo llama que no lo hagamos. Airados, pero no pequeños. Y en otra parte la Biblia nos dice eso también, y vamos a ver por qué es necesario. Pero en esta tarde yo les quiero compartir lo que sucede cuando se deja a la palabra de Dios, cuando se cree la palabra de Dios y se deja libertad. O sea, tú dejas que la palabra de Dios opere, tú dejas que el Espíritu de Dios obre a través de ella. Lo que se llega a lograr, dice la Biblia que cuando él llegó delante de Éfeso, o donde estaban los efesios, a Éfeso, dice que se hacían milagros extraordinarios por la mano del apóstol Pablo. Y yo les quiero compartir como número uno, lo que la Biblia nos permite conocer es que los milagros vienen de parte de Dios. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero Dios tiene que valerse de un instrumento humano. ¿Cuál es ese instrumento humano? Este instrumento tiene que estar preparado. ¿Qué? Vasos preparados. Dios no quiere vasos sucios, ni vasos que estén amargados, ni vasos que estén separados. Tiene Dios que estos vasos estén preparados para el instrumento que Él va a hacer de ellos y poder usarlos y que ellos puedan darle la gloria a Dios. ¿Por qué Dios no utiliza a la gente hoy en estos tiempos? Es porque Dios no puede hacer nada a través de alguien sin que aquel alguien ya se esté agarrando la gloria. Sabe que yo pongo las manos sobre los enfermos y los sana. Pero tú eres Dios. La palabra que yo digo es certera 100%, pero no eres tú, eres Dios. Es el don de Dios en ti. Es el don del Espíritu de Dios en ti. Ese don no te va a salvar primeramente. Ese don te va a condenar, porque si no lo administras bien, ese don va a ser la razón por la que Dios te va a juzgar en aquel día. Y va a decir, te di artillería pesada, te di artillería de la buena y no la supiste utilizar. Yo no sé si usted cree eso conmigo. Hay gente que ha sido armada hasta los dientes y está sentada. ¿Y para qué Dios? A veces le estamos pidiendo dones a Dios. ¿Para qué? Para estar sentado. ¿Por qué era necesario que yo le explicara que él estuvo 3 meses hablando en la sinagoga?
Porque en 3 meses después dice la Biblia que pasaron 2 años, versículo 10. Así que continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, ¿cuántos dicen algunos? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, escuchen bien, oyeron la palabra de Jesús, del Señor Jesús. 2 años, 3 meses fueron suficientes para que aquel hombre, un solo hombre de Dios, lleno del poder de Dios, armado con el armamento espiritual de Dios, fuera toda una región que hasta el momento de hoy no ha podido ser evangelizada. ¿Sabe por qué? No se ha podido hacer desde aquel momento de los apóstoles. Asia no se ha evangelizado. En este momento es tan difícil penetrarla. Pero un hombre de Dios en medio del imperio romano, a pesar de que habían persecuciones, oiga, estaba predicando la palabra de Dios con autoridad. Y 2 años y 3 meses fueron suficientes para llevar un mensaje de un Dios a quien él había visto. Lo había visto en su camino a Damasco, lo había escuchado y había visto su poder desarrollado. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice que la mayor evidencia que Cristo Jesús está vivo es que en su nombre se sujetan los demonios, es que en su nombre las enfermedades sanan, es que en su nombre hay poder? ¿Cuántos lo creen? Gloria sea su nombre. Amados hermanos, entonces vemos que Dios está buscando vasos preparados. Yo no sé cuántos se apuntan en esta tarde. Porque cuando hay un vaso preparado, cosas extraordinarias van a pasar. Pero es necesario que los vasos sepan que la gloria es de Dios y quien hace las cosas es Dios. Él las hace como Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Nosotros solamente pedimos, nosotros solamente le decimos a Él: Señor, en tu nombre vamos a orar. Voy a poner las manos sobre el enfermo, en tu nombre voy a hablar esa palabra. Respáldala en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces es necesario que hayan vasos preparados. Dios ha querido usar gente a través de los años, pero no hay gente. Comenzando desde la antigüedad, no hay gente. Hay gente que se amontona. Hay gente que dice: déjame usar, úsame. Pero cuando comienzan a sentir la presión, dice: ya no. Y hemos visto a los profetas en la antigüedad, incluido al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 20, hablando de esta manera: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y dije: nunca más voy a volver a hablar en tu nombre. Yo no sé si usted se relaciona con eso. Pero cuando dije eso, había dentro de mí un fuego como ardiente que no me dejó estar tranquilo, porque había un compromiso con Él. O como el profeta cuando dijo: ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida. Entonces nosotros estamos pidiendo muchas veces ser usados, y por eso es que mucha gente dice: yo prefiero mejor quedarme a medias porque quiero aguantar la presión. Pero Dios en esta tarde le quiere decir a usted que usted solamente tiene que permitirle 3 cosas y al final se las voy a decir cuáles son. Amados hermanos, la Biblia nos dice a nosotros, escuchen bien, nos dice que cuando el apóstol llegó a aquel lugar, grandes señales se hacían, milagros tremendos, y hacía Dios milagros. Y volvemos a decir que quien hace los milagros es Dios. No hay ningún santo que pueda hacer milagros. No hay ninguna virgen que pueda hacer milagros. No hay ningún hombre que pueda hacer milagros en esta tierra. No hay ni uno tan solo que pueda hacer un milagro. Los milagros los hace Dios por su misericordia. Amén, por su amor a la humanidad. Por eso, porque Él es Dios y Él es bueno. Y dice que esta situación era tan poderosa. Y esto es lo que sucede cuando hay un hombre de Dios que ha pasado tiempo con Dios. Dice que aún los delantales y los pañuelos que el apóstol quizá usaba de alguna manera,
los llevaban para ponerlos sobre los enfermos y los demoniados y eran libres, para que fueran libres, dice la palabra de Dios. De tal manera que aún se llevaban a enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Había un poder de Dios en ese momento, oiga, que ministraba la vida del apóstol. Y hay personas que dicen que eso se ha acabado, pero yo creo que eso está vigente. Si no, mi hermana lo hubiese testificado en esta tarde diciendo que el Señor la sanó el otro día. Que Dios puede hacer milagros. Oiga, el que Dios haga milagros en medio de su pueblo solamente significa que Él sigue vivo, que Él está vivo, que Él está a la diestra de Dios. Amén. Cosas extraordinarias pasan cuando la palabra se cree, cuando la palabra se enseña, cuando la palabra, amado hermano, se vive. Cosas extraordinarias pasan. Ahora, hay muchas personas que tendemos a llevarlo del ordinario a lo extraordinario, casi hasta lo místico y misterioso, y ya se está saliendo del huacal. Ejemplo, yo he visto personas que, pónganse 3 líneas acá, voy a pasar yo y mi sombra les va a llegar y sanidad va a llegar a ustedes. Porque se toma de un versículo de la Biblia. Y quiero decir que para Dios no hay nada imposible. Dígalo conmigo, para Dios no hay nada imposible. Por eso para mí todo puede ser posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero eso no quiere decir que por algo que Dios haga en algo, a alguien, lo vamos a tomar como una doctrina. ¿Entendemos eso? Entonces hay personas que se han utilizado Hechos capítulo 5, versículo 14, donde dice, y los que creían en el Señor aumentaban, tanto que sacaban a los enfermos, oiga, ¿a quiénes? A los enfermos, a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, aquí quiero detenerme en algo y explicar algo, a lo menos, es la palabra clave, su sombra cayese sobre ellos. Cuando Pedro estaba en su ministerio en esta área en Jerusalén, dice la Biblia que sacaban a los enfermos en camas. ¿Y qué es lo que Pedro había sido enseñado? El Señor Jesucristo le dijo, vayan a las casas y oren por los enfermos, pongan manos sobre ellos. Entonces Pedro no iba a hacer nada que el Señor no le hubiese dicho. Entonces iba a ir, iba a orar por los enfermos, pero como eran tantos los enfermos que estaban a la orilla de la calle, al terminar la oración tal vez Pedro ya tenía que irse. Al menos cuando ya no se fuera, por lo menos llegaron, les pusieron la mano y la sombra de él, a eso se refería. Aunque él no se tomara el tiempo para orar sobre ellos directamente, pero que al menos la sombra de él pasara y pudiera sanar. No hay ningún solo registro de esos partidos que diga que aquella sombra sanó a alguien. Entonces, ¿por qué hoy en día se han tomado versículos fuera de contexto y se tratan de utilizar para hacer show? Y Dios no es un Dios de shows. Dios es un Dios veraz. Si Él va a hacer algo, lo va a hacer. Y si Él no lo va a hacer, por más que grites, que se saje la gente, que hable, que haga, no lo va a hacer. Porque Dios sabe qué y cómo hace las cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Con esto no queremos decir que Dios no puede hacerlo. Dios lo puede hacer. ¿Se tiene que imitar? No. Si Dios no te dice que haga algo, no lo hagas. No lo hagas. Esa es la lección de esta tarde. Así es. No podemos hacer doctrina con lo que Dios ha hecho ya en la historia. No podemos hacer doctrina. Es necesario que nosotros entendamos que quien manda en la iglesia es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios te dice hazlo, puede ser un caso aislado y va a suceder algo. Pero si el Espíritu de Dios te dice no lo hagas, ¿quién va a quedar en ridículo? ¿Cómo hacer nosotros? Así es, hermano. Hemos visto tanta gente, yo he visto pseudo líderes religiosos meterse a hoyos de fosas a querer sacar un muerto porque va a resucitar y no va a resucitar.
¿Es posible para Dios? Para Dios todo es posible. Él ya lo ha comprobado a través de la historia. Pero si Dios no te dice hazlo, ¿para qué vas a hacer ridículo de ti mismo? Así es, así es. Pero es necesario que tú tengas que saber si Dios es el que te está hablando o es tu emoción. Así es. Si es tu emoción la que habla. Porque muchas veces nuestras emociones se afloran y comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Así es. Y quisiera traer con esto un ejemplo. Cuando el Espíritu de Dios viene y ministra la vida de alguien, yo he llegado a lugares donde 3 gentes andan siguiendo a alguien porque anda por todos lados. Oye, es un desorden. Así amado. es. 3 gentes andan que vaya a ser que vaya a golpear a alguien y todo. En el nombre de Jesús, yo le digo, un momento, párese acá. Sí. ¿Qué está sintiendo? No, es que yo siento algo y no lo puedo tener. En este momento oramos, es un demonio, lo vamos a sacar. Amén. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así es. Eso dice la palabra. Amén. Y si usted no se puede detener, eso tiene que ser una fuerza diabólica que le está Así es, amén. tratando de hacer algo a usted. Así es. Quizás ha estado en pecado y no supo. ¿En qué momento? Entonces necesitamos saber de que hay un orden dentro de la iglesia y que Dios permite que las cosas sucedan para la gloria de Él. Amén. Así es. Que Dios hará todo para la gloria de su nombre. Amén. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Dios sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos de los siglos. El poder es el mismo, la gloria es la misma. Quienes hemos cambiado somos nosotros. Nosotros hemos cambiado. Nosotros ya no buscamos de Dios.Nosotros ya no buscamos la presencia de Dios como lo hacíamos antes. Ya no creemos como se creía antes. Oiga, dice la Biblia que tanto era lo que se hizo en aquel momento que había personas que querían imitar a Pablo. Así es. Y aquí es donde vemos que se necesita que para que Dios te use tú tienes que tener una relación íntima con Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que cree que porque en la iglesia donde yo voy ahí sacan demonios y oran por enfermos, son sanados. Yo lo voy a hacer también. Si estás en santidad vas a poder. Porque hay una autoridad dada a aquel que está en santidad, que dice la Biblia, estas señales seguirán al que cree, y si cree sea santificado, porque la Biblia dice que aquel que cree en el Hijo se santifica a sí mismo como Él es santo, o se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Vive una vida, en otras palabras, tratando de librarse de la contaminación de este mundo. Entonces, si vives de esa manera, Dios te va a usar. Vamos a ver lo que dice después. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oiga lo que decían ellos, exorcistas ambulantes. O sea que veían donde había gente endemoniada y decían, yo lo voy a ir a sacar. Y algunas veces esas situaciones estorban. Yo me recuerdo cuando un hermano me dijo, déjemelo a mí, pastor. Y de repente fue a orar por una persona que estaba endemoniada y lo vimos después vomitando. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué tratamos de asimilar cosas que no nos pertenecen a nosotros? Así es. Si el Espíritu de Dios sabe que camina contigo, con toda autoridad Él le dice en el nombre de Cristo Jesús, demonio, sal. Así es. En el nombre de Cristo Jesús, demonio, sal. Así es. Pero si tu vida, escucha bien, si tu vida no está bien delante de Dios, ¿para qué te vas a ir a meter y vas a tratar de hacer algo que no te compete hacer? Porque entonces sería lo que dijo el apóstol, lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 26. Un demonio no puede echar fuera otro demonio. Él dijo, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido, y el diablo no está dividido. La iglesia puede estar dividida, la dirección de la congregación puede estar dividida, pero Satanás no está dividido. Ellos saben quién es el jefe, ellos saben a quiénes se le van a rendir, a quiénes se le cuadran. Hay demonios que tienen rango bajo otros demonios, y ¿sabe qué? En el cielo igual es lo mismo. Hay esa, podría decir, liderazgo aún en el reino diabólico. Así es. Y un demonio de menos rango no va a ir a sacar a uno de mayor rango. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Ahora con esto no voy a decir usted, no es que yo tengo 40 días de ayuno, este demonio tiene que salir. O podríamos decir, esta enfermedad debe de salir, mejor dicho. El demonio se puede ir.
Pero la enfermedad no, porque la enfermedad está en las manos de Dios, está en la soberanía de Dios. Él sabe cuándo se va a ir. Él sabe cuándo va a salir. No va a ser cuando usted diga ni cuando yo diga. Y aquí es algo, amados hermanos, que nosotros necesitamos hablar. Que no es cuando el hombre dice, es cuando el Señor dice. Amén. Es cuando el Señor dice, obviamente Dios va a usar a alguien. Y le va a dar sentir a alguien, o le va a hablar a alguien, y le va a decir, ve y ora por fulano de tal, porque este día lo voy a sanar. Aunque te hayan dicho que te vas a morir, si Dios ha dicho que vas a vivir, vas a vivir. ¿Cuánto lo creen? Si no, pregunta al hermano Leo. Gloria a Dios. El varón dice que cuando salió del cuarto hasta las cosas le fueron a arrinconar porque pensaban que estaba muerto ya. Pero cuando Dios te ha dicho que no es tu día, no es tu día. Cuando Él tiene un plan y un propósito para tu vida, aunque el diablo brinque y los demonios o aúllen, no va a suceder nada. Así es, poderoso. Amén. Amén. Vemos, amados hermanos, entonces, que hay ciertas cosas que no se pueden imitar. Así es. El poder y la autoridad de Dios no la podemos imitar. Jamás. Yo me recuerdo cuando el hermano G.J. Ávila predicaba, había tanta gente que lo imitaba hasta en la voz. Sí. Sonría que el Señor le ama, con ese tono de voz que él tenía. Pero nunca podía imitar la unción de Dios que ese siervo tenía. Jamás. Nunca. Jamás. Porque es algo que solamente se consigue a través de tu relación con Dios. Hay algo que nadie lo va a poder imitar. Y esa es la relación que tienes con tu Dios. Eso no lo va a poder imitar nadie. ¿Sabes por qué? Porque es una relación como de matrimonio. Él sabe dónde te encuentras con Él. Él sabe lo que hablas con Él. Él te conoce y tú debes de conocerlo a Él. Cuando eso sucede, el reino de los cielos sabe, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. ¿Sabe cuando alguien habla? Cuando un hombre de Dios habla, sabe el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está en íntima comunión con el cielo, y antes que él hable, el cielo ya le habló y él solamente dice, bajo esta autoridad te pido, Señor, que hagas esto en el nombre de Jesús. Hay una comunicación que está, y es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él murió podemos tener comunión con Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Escuche. Dice que había unos hombres hijos de un judío llamado Exebas. Y al hablar de judío estamos creyendo de que este hombre también estaba implicado en la religión judía. Y la gente cree que por estar en la religión, esa te va a ayudar. Amado hermano, la religión hasta te puede condenar si no habla lo correcto. ¿Sabe qué? Lo que te ayuda y lo que te salva es tu relación con Cristo Jesús. Tu relación con Cristo Jesús. Dice que estos hombres fueron y trataron de echar fuera un demonio en la vida de alguien. Y dice que el demonio les preguntó, y esto es lo más terrible, que aún los demonios saben la vida que estás llevando. ¿Sabes por qué? Porque los demonios andan alrededor de nosotros y nos ven y nos oyen. Oiga, y hay algo que ellos se dan cuenta. Saben si nosotros tenemos comunión con Dios. Algunas personas pueden creer, pero yo no veo a ese hermano orando ni 3 horas ni 2 horas. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero, hermano Martín, ¿y usted a qué horas ora? Porque no lo hemos visto orar todo el día, dijo. Amén. Oro en mi mente. Así es. Todo el día estoy en comunión con el Señor. Bendito Jesús. Y esas cosas hacen la diferencia, hermano. Así es. Hacen la diferencia. No le estoy diciendo que no se vaya a arrodillar, arrodíllese. Pero si usted vive cansado todo el día, ni le habla a nadie, pero hable, comuníquese con el cielo. Amén. Tiene comunión con el cielo. Y dice la palabra que cuando el demonio se les presentó, les dijo, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. ¿Sabe por qué? Porque toda la creación lo conoce a Él. Todos los espíritus lo conocen a Él. Cuando se presentó delante de aquel endemoniado gadareno, fue a Gadara solamente por un hombre. A Jesús no le importa ir por una persona. Oiga, su vida es tan importante para Dios. Si el diablo le ha dicho, usted no vale nada, dígale en el nombre de Jesús, Jehová te reprenda, demonio. Yo valgo precio importante. Porque dice que Jesús tuvo que cruzarse todo un lago solo para ir a un hombre que estaba infestado de demonios. Tenía una legión, tenía alrededor
alrededor de 6.300 demonios en él. Cuando lo vieron aquella gente, oiga bien, dice la palabra de Dios que este estaba atado con grillos y se la reventaba de tan fuerte que era, porque los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo, pero una vez hay en un cuerpo hacen fuerte. Así como también el Espíritu de Dios hace fuerte al cristiano para poder libertar la vida espiritual, los demonios pueden hacer fuerte físicamente a una persona para que pueda ahuyentarse de Dios y hacer que las demás personas le teman. Y dice que cuando él veía a la gente los perseguía. Y cuando vio a Jesús, lo primero que hizo fue correr. Pero al ver que era el maestro, se arrodilló delante de él. Lo que hombres no podían hacer, lo que cadenas ni grilletes podían hacer, Jesús no tuvo que decir nada, solamente mostrarse, y el endemoniado cayó ahí. 6.500 o 300 demonios cayeron arrodillados en todo el cuerpo de una persona para decirle: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. A veces ni la iglesia sabe quién es Jesús, pero los demonios saben quién es Él. Oiga, los demonios saben quién es Él. Y nosotros deberíamos de decir: yo sé quién es. Yo debo de preocuparme quién Él es. Usted debe preocuparse quién es Jesús. Quién es Jesús, y que mi relación con Él crezca. Amén. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, amados hermanos, que aquellos hombres salieron de aquel lugar desnudos. Yo podría decir semidesnudos, arañados, dañados, porque trataron de sacar el demonio a una persona cuando ellos no tenían autoridad. Así es. Oiga, hoy en día el diablo trata de hacer la misma jugada. Así es. Dentro de las iglesias levanta hombres que se levanten en contra del pastor para que puedan llevarlos, y los demonios están ahí tratando de persuadir a aquel hombre o a aquella mujer, porque ahora ya no solo son hombres, ahora son mujeres también. Amén. En diferentes lugares. Oiga bien, y cuando salen de la congregación se van y se llevan otro grupo que se va a morir juntamente con ellos, a morirse espiritualmente. Lo que Dios no ha querido. Dios nunca ha estado en favor de la división. Dios ha estado en favor de la unidad, de que el cuerpo de Cristo se ame, que sea unido. Pero sabe que a Satanás le interesa hacer todas esas cosas: dañar, herir, destruir, minimizar, para poder tener al hombre oprimido, herido y dañado, sin esperanza. Oiga, conocemos a Jesús y sabemos quién es Padre. Amén. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice la Biblia que cuando esto se hizo notorio en toda la gente decía, se dieron cuenta de lo que sucedió. ¿Saben lo que pasó? Porque muchas veces cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, no es necesario que mucha gente lo hable. La gente que lo cree ella misma da testimonio y dice: oiga, en aquella iglesia se mueve el poder de Dios. En aquella iglesia se mueve el poder de Dios. En esa congregación hay unción de Dios. Allí está el Espíritu de Dios. Esa iglesia está en paz con Dios. Allí hay cosas de Dios que suceden que hay que verlo para creerlo. Amén. Hay poder de Dios en ese lugar. Aleluya. Y dice la Biblia que fue notorio a todos los que habían estado en Éfeso, en toda una ciudad, Éfeso, así judíos como griegos. Y entró temor en ellos y dijeron: wow, allí habían dioses y diosas. Estaba el templo de la diosa Diana, que era el templo más grande que existía, una de las maravillas, considerado de las maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Escuche bien. O sea que la adoración a esta diosa, que era la misma Artemisa y la misma Osiris y la misma, amados hermanos, Astarot o Astarte, era la misma diosa esa, la misma desgracia del mismo mal espíritu estaba detrás de ella. El mismo demonio. Escuche bien, el mismo mal espíritu estaba detrás de esa figura. Pero cuando en aquel momento se dieron cuenta que habían hombres que predicaban a un Cristo que había muerto en la cruz, pero que a los 3 días había resucitado, se dieron cuenta que este tenía verdadero poder. Porque cuando hoy, dése la fuerza a Dios, cuando la gente se da cuenta que solo en Él, solo Cristo, solo en Él hay libertad.
Y la iglesia que contribuye diciendo hay un Cristo de poder. Aleluya. Y entonces, ¿por qué se queda en la casa con un dolor de muela? ¿Y por qué se queda en la casa con un dolor de espalda, con un dolor de estómago, un dolor de cabeza? Y entonces, ¿por qué se queda en la casa? Porque, ay, que estoy enfermo y no voy a ir al culto. Cuando aquí en la casa de Dios he visto la mano de Dios caer. He visto gente ser sanada. Como decía mi hermano anoche, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios no se puede contradecir. La palabra dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ella. Yo puedo sentir al Espíritu de Dios que se mueve en medio de su pueblo en esta tarde. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Es necesario que la iglesia crea. Escuche bien, que la iglesia crea. Por eso es que yo le decía, esto es lo que sucede cuando la palabra de Dios se cree y se liberta. Porque algunas veces nosotros oímos la Biblia pero no la creemos. Así es. Oímos la palabra de Dios pero no se cree. Así es. O sea que hay creyentes que no creen. Así es. Hay creyentes que no creen. Así es. Qué tremendo, ¿no? Pero es necesario creer. Es necesario que haya un Dios en los cielos que ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros. Que somos el pueblo de Él. Que como dijo en Zacarías capítulo 2, que quien nos toque a nosotros es como quien tocara a la niña del ojo de Dios. Oiga, como quien tocara a la niña, haciendo un simbolismo como queriendo decir Cristo Jesús se pone en nosotros, como que alguien le quiera apoyar su ojo. Dice el Señor Jesucristo, nadie lo va a hacer. Oiga, es necesario que usted entienda quién usted es y quién yo soy. Dejamos que una cosa, una basurita de este mundo nos haga mil pedazos y nos tiene amarrados y no podemos ni desligarnos ni nada de eso. Que un deseo carnal venga y te tenga atado y no te puedas levantar. Eso es una desgracia cuando hay un Dios de poder que está allí para libertarte, para sanarte, para sacarte del medio de la dificultad. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde, pero el Cristo que yo predico es un Cristo resucitado. Y como Él resucitó, yo lo anuncio de esa manera. Un Cristo que tiene poder, un Cristo que sana, que liberta. Pero ¿sabe qué? Es un Cristo que quiere vasos limpios y lavados también. Escuche bien. Gloria a Dios. Dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda justicia y toda verdad. Porque ¿quién es el que hace esto? El Espíritu de Dios. Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Y aquí es donde vamos a marcar la diferencia entre cristianos que tienen o que quieren el Espíritu de Dios o que quieren seguir viviendo en su carnalidad. Porque todos tenemos algo de carnalidad. Si no, la Biblia nos dijera, como mi hermano leía en Efesios capítulo 5, apártese de vosotros toda palabra corrompida. Como dice Efesios capítulo 4, pero toda palabra toda palabra ociosa quítese de vuestros labios. Quiero mencionar con esto lo que hace el Espíritu de Dios. Nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y Él imparte tres cosas importantes. Escuchen, tres cosas importantes que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7. El Espíritu de Dios te va a dar poder. Como el poder que Dios necesita que tú utilices en el campo de batalla. Amén. Recuerda que tú y yo somos soldados. ¿Cuántos lo creen? Estamos en un campo de batalla. Y en el campo de batalla donde estés, al nivel de soldado que sea, así vas a necesitar poder. Tú no vas a necesitar un tanque para ir nada más a una vía de 5 personas. Vas a necesitar nada más un buen fusil. Entonces, de igual manera, si tú estás involucrado en ir allá a las naciones, entonces Dios te va a dar el tanque para que vayas a las naciones. Porque los hombres que se han entregado a la predicación son bien usados por Dios. Porque es necesario que vayan. Oiga, Dios no te va a usar si no salís de tu casa. Dios no te va a usar si no salís. Un hombre estaba diciéndole, Señor, dame dones del Espíritu Santo. Y se iba a meter todas las veces en su baño a orar y se agarraba del toile. Señor, ayúdame, lléname de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo que hable en lenguas, que sane enfermos. Y oí una voz que le dijo, ¿para qué? Para que abraces ese toile. Solamente cuando usted salga se va a dar cuenta del poder de Dios. Cuando usted salga a la calle, allí se va a dar cuenta que en Cristo Jesús hay poder. Porque ese poder está en usted, está en mí.
comenzó ya a obrar en usted, le puso un sello. Y dice, este es mío. Este ya no tiene que andar allá haciendo lo que le da la gana. Esta ya no tiene que andar metiéndose ni en fornicación, ni en adulterio, ni este tampoco. Este ya no tiene que andar ni en mentira, ni aquella tampoco. Este es mío. Entonces cuando la Biblia nos dice que Dios comienza a hacer eso, dice que nos da poder. El Espíritu de Dios impartirá, ¿qué? Número 1, poder. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Número 2 dice que el Espíritu impartirá amor. ¿Qué le va a impartir? Amor. ¿Para qué? Para que usted pueda amar hasta sus enemigos. A veces ni nosotros nos amamos ni aquí en la iglesia, hermano. Y que vamos para el cielo y que somos salvos y no ni nos amamos ni acá. Escuche bien. Entonces el Espíritu de Dios le va a impartir amor. Porque andando en el ejercicio que Dios quiere que usted desarrolle, usted se va a encontrar con situaciones difíciles. A veces no queremos perdonar ni una mala mirada, ni una palabra, ni nada. Y le voy a decir algo, cuando nosotros hacemos eso, el que se daña es usted y el que me daño es yo. Porque se comienza a amargar su corazón y su vida. Y hay gente tan amargada, arraigada a situaciones, como un corazón empedernalizado, como una piedra. ¿Sabe qué? Está pidiendo a Dios misericordia, pero no se puede porque no ha perdonado. Es necesario que perdonemos para ser perdonados. Entonces lo tercero que el Espíritu de Dios va a hacer en usted, le va a impartir poder, le va a impartir amor, pero le va a impartir dominio propio. Así es. Porque la carne le va a jugar jugadas que ustedes creerán que es Dios el que está haciendo. Amén. No, hermana, es que esta es la hermanita de que verdaderamente el Señor ha puesto. ¿Quién te ha dicho que ya te dijo Dios? Es que no, es que el Señor ya me dijo que me salga de la iglesia. ¿Ya te dijo Dios? ¿Por qué? No, es que el Señor me dice que este es el hombre que... ¿Por qué? Si está casado. ¿Cuál Señor? ¿El Señor de las tinieblas? Sí, el Señor lo reprenda. Entonces hay cosas que nuestra carne nos van a hablar y vamos a creer que el Espíritu Santo me dijo, el Señor me habló. Entonces, pero allí donde te va a dar dominio propio, le vas a empezar a decir, Espíritu de Dios, si eres tú, confírmamelo a través de tu palabra. Porque la palabra nos va a equilibrar. Pero oigan bien lo que dice también. Para poder nosotros efectuar que Dios opere en nuestras vidas, necesitamos, cuando la palabra sea libre en nosotros, se harán, amados hermanos, milagros extraordinarios. Habrán liberaciones dentro de la iglesia, y la primera liberación va a suceder con usted y conmigo. Habrá, oiga bien, arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que va a haber? Arrepentimiento genuino. Dice el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué trajeron? Magia. Eran brujos. Esta gente había vivido de vender brujería y cosas, artífices de brujería a los demás. Pero oiga, a pesar de que era el medio con el cual ellos vivían, ellos dijeron, que se queme todo. Porque cuando te arrepientes verdaderamente, no importa si es Santa Marta, Santa Mónica, Santo Felipe, Santo quien sea, que se vaya a la basura también, no lo necesito. Que sea no, hermano, como decía unas hermanas en El Salvador, hermano, si él es cristiano también, él dice que es hermano, es brujo, deje de ir allí, ese es brujo, deje que le vayan a leer la mano. No, es que nada más me dijo, ese es brujo. Todo aquel que se mete en un lugar de brujería le está permitiendo que su alma se contamine. Es necesario que los hombres y las mujeres de Dios se permanezcan en libertad espiritual para poder ser utilizados por Dios. Así que ser usado por Dios. Todo. Por eso es que Dios no ha podido darnos muchos dones a muchas personas porque no hemos dejado. Quiero mencionar con esto 3 cosas y con esto termino. 3 cosas que son necesarias para que el Espíritu de Dios opere en ti. Escuche, 3 cosas. Algunos de nosotros tal vez tenemos una, otros tal vez tenemos 2, otros ninguna. Pero son 3 cosas necesarias para que veamos al Espíritu de Dios operar en nosotros. Número 1, necesitamos tener pureza. ¿Qué? Pureza. Pureza. Y esto estaba en Cristo Jesús para ser dirigido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Juan lo vio en Juan capítulo 1 versículo 29 dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Amén. Pero al hablar del Cordero estaba mencionando a un ser puro, incontaminado, sin mancha, sin defecto. Dijo, aquí está el verdadero, el que no tiene ningún defecto ni mancha. Él es. Entonces nosotros necesitamos mantenernos en lo que cabe la palabra, en pureza. Mis pensamientos son puros. Imagínense si Dios pusiera una pantalla en este momento ahí y pusiera los pensamientos de cada uno de nosotros en esa pantalla. ¿Cuántos se avergonzaron? Santo es el Señor, dijera Dios mío. Pureza. Es necesaria la pureza para ser utilizado por el Espíritu de Dios. Porque Él te conoce. ¿Quién escudriñará el corazón del hombre? El Espíritu de Dios escudriña aún el corazón de Dios, el interior de Dios. Necesitas mansedumbre. Aleluya. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo le voy a admitir, esta es una de mis debilidades. Y yo no sé si es debilidad suya. ¿Cuántos se enojan con facilidad aquí? Si usted se enoja con facilidad, usted no es manso. Ya perdió. Si usted guarda cositas por algo que le dice, usted no es manso. Ya perdió. Entonces es necesario que una persona, para ser utilizada con poder, tenga pureza, mansedumbre. Pero aquí viene la tercera. La tercera es una vida entregada a Dios. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo sé de quién soy, a quién le sirvo y para dónde voy. Oiga bien, esto es necesario en la vida de alguien para ser, amado hermano, para ser utilizado con poder. Es necesario que tú tengas, amado hermano, pureza, mansedumbre y una vida entregada. El Señor Jesucristo supo a qué venía. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y una vida entregada significa que yo no voy a hacer lo que los demás dicen que yo haga. Yo voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga. Él me puso acá, Él me va a confirmar qué es lo que yo tengo que hacer. A que le guste, a que no le guste, no le guste. No hay problema, pero hay una respuesta de parte de Dios. Algo que yo necesito hacer. Amén. Amado hermano, esto es lo que sucede cuando se le da libertad a la palabra. La palabra prevalece. La palabra crece en los corazones de la gente. Y prevalece. ¿Sabe qué significa prevalecer? Se mantiene venciendo. Se mantiene venciendo. Como aquellos que están jugándose a la lucha libre. Y hay uno que lo agarra y lo mantiene, y cada vez que se le quiere soltar lo mantiene nuevamente del piso. A eso dice la palabra, te ayudará a que tú mantengas a todas las malas mañas, a que mantengas a todos esos deseos que te están tratando de ahuyentar de Dios, los mantengas abajo, a que mantengas todo eso bajo los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, que va a ayudar a la iglesia, me ayudará a mí, te ayudará a que tú seas ejemplo en todo lugar. Y aun cuando cometas un error, que reconozcas tu error y digas, perdóneme, Señor, me equivoqué. Discúlpame, fallé. Discúlpeme, hermano, me equivoqué. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Póngase en pie. La palabra necesita crecer y prevalecer en usted. Esta palabra tiene poder. Todo lo que los hombres hicieron, lo hicieron porque creían la palabra. Porque la palabra tiene poder. Amén. Es la palabra de Dios, no es la del hombre. Cuando la palabra de Dios viene, esa palabra edifica, esa palabra construye. Dios no se va a hacer responsable de nada que Él no haya dicho. No hable cuando Dios no le ha dicho que hable. No haga cuando Dios no le ha dicho que haga. Escuche, cuando Dios ha dado algo, Él se hace responsable. Él dice, yo te puse aquí, yo te mantengo, yo te llevé así, yo te voy a dar fuerza, yo te puse en esa relación, yo te voy a hacer permanecer en ella, yo te voy a dar la fuerza para que salgas adelante, yo te di esos hijos, yo te voy a ayudar a educarlos. Y clámame a mí y yo te responderé, clámame a mí y yo te responderé. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde. Si usted se humilla, si usted y yo nos humillamos delante de Dios, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar, Él nos va a ayudar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios.
Poderoso Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Yo no sé si aquí hay alguien que quiere decir, Señor, yo necesito esa libertad de la palabra. Yo no sé si aquí hay alguien que diga, Señor, yo necesito la libertad de la palabra. Si alguien quisiera reconciliarse en esta tarde y decir, Señor, aquí está mi vida. Este es tu tiempo, hermana. Este es tu tiempo, hermano. Dios te está esperando. Aleluya. Gloria sea a Dios. Mientras tanto, vamos a cantar un cántico al Señor. ¿Qué le parece? Amén. Oh, aleluya. Poderoso Jesús. ¿Se hace presente alguien? ¿Hay alguien más aquí? Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego, Señor. Amén.